Kaixo, kaixo, ongi etorri bultzakara. Kaixo, Arratsaldeon, hoy tenemos una entrevista muy especial. Tenemos con nosotros a Rodrigo, del sector internacionalista del MST, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Aprovechando que está por aquí unos días, pues le tenemos aquí con nosotros. Queremos agradecerlo primero a Azkapena por facilitarnos la entrevista. Arratsaldeon, Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por la recepción. Bueno, es un placer estar acá con ustedes por poder intercambiar un poco de las ideas, de las luchas y de nuestros procesos comunes, ¿no? Y les agradezco a la invitación. Nada, nosotros te agradecemos que estés por aquí. Bueno, pues quizá lo primero es que nos expliques un poco a los oyentes qué es el MST, quiénes sois. Bueno, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, ¿no? Este año estamos cumpliendo 41 años de lucha, de organización, de movilización. Es un movimiento social, popular, ¿no? De masas, brasilero, que busca básicamente organizar los trabajadores del campo y la sociedad en general para la conquista de la reforma agraria y la construcción de un proyecto popular para nuestro país, que en el sentido general para nosotros es nuestra vía al socialismo, ¿no? Nuestro objetivo de transformación de la sociedad. Entonces, básicamente es eso del movimiento, ¿no? Nacimos y tenemos hasta hoy 3 grandes objetivos. El objetivo de la lucha por la tierra, ¿no? de la democratización de la tierra, que en Brasil es un caso muy concreto, ¿no? Y estructural de nuestra sociedad, ¿no? En Brasil, 1% de los propietarios concentran más del 50% de las propiedades. Un gran latifundismo ahí. Sí, y también la conquista de la reforma agraria, una perspectiva, ¿no? De un camino también que es más amplio que solo la lucha por la tierra, y también esta perspectiva de construcción de un otro proyecto, ¿no? Un proyecto de transformación. Y eso, como decía antes, ¿no? Nuestra vía de construcción de superación del sistema capitalista y la construcción del socialismo. Entonces, en esos 40 años, ahí estamos organizados en 24 estados de Brasil. Tenemos hoy ya en números concretos aproximadamente 450.000 familias que conquistaron el acceso a la tierra, ¿no? Es que para nosotros esas cifras son impresionantes. Claro, entiendo que es un país muchísimo más poblado, pero claro, impresionan aquí esas cifras, claro. Y producto de mucha lucha, de mucha solidaridad, tanto de la clase trabajadora en Brasil y también de muchos compañeros y compañeras del mundo, ¿no? Entonces somos también muy agradecidos por toda la solidaridad internacionalista que recibimos en nuestros 40 años y bueno, también ahí como forma de aportar a estos procesos por entendernos justamente eso, ¿no? Que la lucha no se limita a nuestro territorio. Claro.
Y también creo que sería importante, ¿cómo os organizáis, tanto la organización en sí, de manera pues, asamblearia, y luego cómo se organizan esas comunas, esas tomas de tierras? Es interesante cómo os organizáis en todos los niveles. El primero, pienso que hay un marco incluso en la historia de la lucha por la tierra en Brasil, ¿no? que se inaugura también. En ese momento estamos hablando del fin de la dictadura en Brasil, el fin de los años 70, cuando hay un reascenso de la lucha de masa en nuestro país, ¿no? Con los movimientos, con el nuevo sindicalismo en las ciudades, de la organización de un sindicato autónomo, que se produzcan figuras como el propio hoy presidente Lula y todo eso, de movimientos masivos en la ciudad. Diversos otros movimientos de organización también en la ciudad, no solo el movimiento sindical, pero organizaciones urbanas. Y en el campo se retoma, y ahí está una marca que cargamos hasta hoy, ¿no? Que es la marca de la ocupación, la toma de las tierras, como una perspectiva de denunciar esa estructura agraria de nuestro país, ¿no? Entonces, pienso que es la ocupación como herramienta de lucha es una marca muy concreta. Y a partir de eso fuimos desarrollando un proceso, ¿no? Claro que fuese también adaptando a la realidad de la lucha de clases en el campo en nuestro país, ¿no? Entonces, además de las ocupaciones, la cuestión de tener espacios permanentes de organización, que llamamos de campamentos, ¿no? Donde organizamos las familias desde el comienzo en una perspectiva ahí integral de organización, donde diríamos, desde el primer día que llega a un campamento ya se comienza todo un proceso de organización, de división en núcleos de base, de organización. Y este proceso también va generando un proceso de formación política de esta base social. Como te decía, somos un movimiento de masas, o sea, organizamos todos los trabajadores sin tierra, los trabajadores que tienen una perspectiva de acceder a la tierra, independiente de sus ideologías, de sus credos, de todo eso. Entonces, el movimiento en sí también es una gran escuela de formación desde el comienzo, y que comienza en el proceso del campamento, la construcción de una toma de conciencia también. Claro. Tomar la tierra es también tomar la conciencia de clase, conciencia de quién son nuestros enemigos. La práctica y la teoría van unidas, la práctica va haciendo teoría, la teoría va creando práctica. Exactamente, ¿no? exactamente. Desde una perspectiva de la educación popular también, ¿no? Porque de generar una concientización a partir de un modelo de educación liberadora, ¿no? De que nos liberta también de todas las amarras, de todo eso. Entonces, y tuvimos muchos cambios en ese proceso porque, por ejemplo, en el comienzo del movimiento tuvimos un enemigo muy claro que era el gran tierrateniente, propietario de tierra, ¿no? que concentraba eso, pero también hubieron cambios importantes en la estructura, ¿no? del propio capitalismo a nivel global, con el proceso de la globalización, la mundialización, todo. Se transformó también nuestro enemigo en el campo en Brasil. Si antes era este latifundio improductivo en los años 80, en ese momento inicial del movimiento, hoy tenemos ahí lo que llamamos el agronegocio, ¿no? El agrobusiness, ¿no? Controlado y hegemonizado por los grandes bancos y las empresas transnacionales. Entonces eso también nos puso la necesidad, a partir de la práctica, de la reflexión, de la teoría, de la nueva práctica, de también irnos incrementando nuestros métodos de lucha, de presión, por hacer, ¿no? de conquistar la tierra y seguir luchando por la reforma agraria que históricamente en nuestro país no hubo, ¿no? Claro. Sí, porque sí que es verdad que, por lo que he leído, hubo como muchas batallas con eso, con el tema de tierra improductiva. Vosotros la ocupabais, luego el Estado tenía que demostrar si era improductiva o no, ¿no? Entonces, en ese caso, se otorgaba o no se otorgaba el derecho a estar temporalmente, ¿no? Eso era como muy significativo, el productiva o no productiva, ¿no? Exactamente, exactamente. Incluso una de las conquistas principales que tuvimos en conjunto con la clase trabajadora. Siempre cuando hablamos de eso no decimos que es una conquista solamente del MST, ¿no? Porque el MST es más uno de los movimientos de lucha y de organización en el campo, pero siempre actuamos en conjunto con la clase trabajadora que está en las ciudades y todo eso. Siempre fue un factor de mucha unidad en torno a ese tema. Y especialmente una conquista desde los años 80, estamos hablando de un momento de la historia de Brasil, del último gran ascenso de la lucha de masas, y conquistamos en nuestra constitución después de la dictadura, que es la constitución que hasta hoy vigora en nuestro país, un artículo muy especial que es la función de la propiedad de la tierra, donde pone ahí que la tierra debe cumplir su función social. Entonces también es en ese sentido, ¿no? Que tenemos, y cuando nos nos atacan diciendo que el MST es terrorista, que el MST ocupa ¿no? Que agrede la propiedad privada, y todo ese discurso hegemónico, ¿no? De los grandes medios,
siempre financiados, claro, por estos otros, por el otro lado. Nosotros decimos, no, nosotros estamos luchando por algo que está en nuestra Constitución, ¿no? Claro. Entonces, esto también, esa dialéctica de luchar a partir, bueno, de una cuestión concreta que está en nuestra Constitución, que es hacer cumplir la Constitución y que la tierra tenga su función social, que es para producir alimentos para todo el pueblo, que no esté en manos de una pequeña parcela de la sociedad, ¿no? Que concentra la propiedad de la tierra y concentra consecuentemente la riqueza de nuestro país. Sí, imagino que encima con eso pues, os acusarán de robar tierras, quizá al pequeño propietario, no al mediano, pues igual que pasa aquí un poco pues quizá con la ocupación de casas o de gasteches o de espacios, que siempre pues aquí se intentan, como dices tú, ocupar casas de los bancos, casas desocupadas y darles un uso social en forma de gasteche, de centro social, de vivienda, y siempre pues se tira por eso, de es que le están ocupando la casa a mi abuela, es que no se ocupan casas de una abuela, se ocupan casas de los bancos. Imagino que aquí igual se mira muy bien qué casa está vacía, de quién es, si es de un terrateniente. Claro, eso es el discurso hegemónico ahí, el discurso que intenta, ¿no? de las clases dominantes siempre es eso, nos poner incluso en contra, ¿no? Y siempre hay este miedo, incluso en Te vas a ir de vacaciones y va a venir el MST y te va a ocupar la tierra. El MST va a ocupar tu casa, el MST va a llegar, y eso para mí es la cuestión, ¿no? De cómo se genera un discurso y que también por nuestra construcción en el tema de la producción de alimentos en general también, ¿no? Hoy el MST es el mayor productor de arroz orgánico, el arroz bio de América Latina, ¿no? Oh, yeah. Entonces, los 40 años también pudimos demostrar en la práctica, ¿no? Los resultados concretos de lo que es el significado de una reforma agraria. Wow. Sin perder nuestra ideología, sin perder nuestro camino, entendiendo que no conquistamos la reforma agraria todavía, ¿no? Conquistamos... Demos un paso importante que es conquistar y mostrar concretamente que es posible, pero los discursos siguen y cada vez más, ¿no? Porque el gran miedo en realidad que tienen, no solo del MST, pero como ejemplos es que esa gente tome conciencia, ¿no? Claro. Esto porque una ocupación no es solo, como decía antes, no es solo una ocupación de tierra, es también una toma de conciencia del pueblo. Sí, es una acción política. Es una acción política que genera conciencia y siempre ahí se despierta para entender quién son los verdaderos enemigos del pueblo, ¿no? Quién son están por detrás de eso. Y los campamentos, las comunidades, digamos, ahí ya la organización se forma ya en forma de comuna, digamos, por ejemplo, imagino los productos, aparte de abastecer a la población, imagino que se forman de forma cooperativa, ¿no? Para luego su venta y producción. Explícanos un poco cómo se genera. Sí, eso es interesante porque en la medida que vas avanzando, van se abriendo nuevas cuestiones, ¿no? Para la organización. Claro. Entonces, si en el comienzo lo que movilizaba concretamente era acceder a la tierra, ¿no? Y la lucha por democratizar la tierra. Después, bueno, se abren cuando se conquista lo que llamamos de asentamiento, que es ese segundo paso, que es la conquista de un determinado espacio de tierra. Estas familias que ya vienen de un proceso de organización, tenemos que, bueno, pensar cómo vamos a producir, por ejemplo. Claro. Y ahí adentra otra forma. Si vamos a permanecer en una lógica individual de cada uno produciendo, claro, o si vamos a agruparnos en una perspectiva de cooperativas o de asociaciones, de formas colectivas. Y como esta gente ya viene también de una perspectiva de una vida más colectiva, de otra forma también, entonces se predomina ¿no? Por lo menos como propuestas concretas del movimiento, que se organicen las familias a partir de procesos colectivos, ¿no? Claro. Rompiendo con la lógica la lógica individualista que predomina, claro, en la sociedad. A partir de eso, por ejemplo, se abre la contradicción que vamos a hacer con los niños que están ahí. Entonces, claro, el debate de la educación adentro. Claro, y me imagino que ahí sabes lo que dices tú, guarderías públicas para tener esos niños al cuidado, exacto, comedores populares, me imagino que ya enlazas con todo. Exactamente. Van se abriendo todo, de cómo vamos a producir, cuál es nuestra matriz de producción también, porque vamos a producir de la misma forma que se produce, no, es imposible. Claro. Entonces, el debate sobre la agroecología, del debate de la escuela, cuál es el modelo de educación que vamos a construir en estos espacios, claro, el debate, bueno, en general de la infraestructura. Claro. Entonces, eso va abriendo también a cada paso. Eso genera conciencia, claro. No es lo mismo vender y que cada agricultor tenga su trocito que va a vender, que a lo mejor uno va a vender más que otros, que continuamente la pequeña producción genera capitalismo. Va, pues yo he producido mucho más o mi producto se vende más caro que el tuyo. Sin embargo, si es colectivamente, al final es cómo ha salido la cosecha, nuestra cosecha, cómo vamos a venderla. Ya no es, se quita esa pequeña mentalidad pequeño burguesa que no hace avanzar hacia el exactamente, no sin contradicción. No, claro, claro. Hay mucha contradicción en un proceso principalmente de un movimiento que se pone una perspectiva de masas que está abierto. Entonces, pero pienso que en esos 40 años
más de 40 años tenemos así como un saldo muy positivo, una evaluación muy positiva de eso, además de conquistar todos estos territorios, de conseguir organizar. Por ejemplo, en números generales hoy ya son más de 1.900 asociaciones en el país, ¿no? De producción de una diversidad muy grande, ¿no? De productos e incluso relacionado a cada realidad de la gran diversidad que es Brasil también, ¿no? Claro. Entonces, esos son conquistas concretas, ¿no? De una vida digna en el campo. ¿No? De una vida más como comunitaria, de una perspectiva que rompe con la lógica hegemónica en la sociedad, que es la lógica de la salida individual, que es la lógica, ¿no? De cada uno por sí y Claro. Dios por todos. Entonces, esto pienso que es el gran triunfo del MST en estos 40 años. Y también, por otro lado, lo que pone miedo en las clases dominantes, ¿no? Por eso que nos atacan, por eso que nos dicen que Claro. somos... Y eso tengo certeza que pasa con todos los movimientos, sea las ocupaciones urbanas, en todos los Claro. espacios, porque esta toma de conciencia es el peligro para las clases dominantes, Claro. ¿no? Y habéis conseguido ligar eso que siempre tanto buscamos los comunistas, de la lucha del campesinado, que se apoye en las ciudades y la lucha, o sea, es decir, por ejemplo, cuando hay algún asesinato de militantes del MST o hay algún juicio, los obreros hacen huelgas en las ciudades apoyando al MST, o sea, se compenetran, Sí, tenemos muchos ejemplos en la historia, ¿no? Desde el comienzo esto es una marca de las clases dominantes, y la violencia, ¿no? De las clases dominantes en Brasil y principalmente en el campo, una marca profunda de nuestra historia. Y nosotros también sobrevivimos en 40 años en distintos momentos de la historia, distintas coyunturas políticas, ¿no? Te decía antes que comenzó la formación del movimiento durante la dictadura todavía, ¿no? Después cruzamos por el auge del neoliberalismo, después un momento de los gobiernos progresistas, un golpe de Estado, sobrevivimos a Bolsonaro y todo ese percurso fue marcado por esta característica central de las clases dominantes de la burguesía en Brasil, que es la violencia y el autoritarismo. Entonces fuimos víctimas de un proceso, ¿no? Intenso de esos ataques que se reverbera. Y voy a comenzar un ejemplo del último mes, de la semana pasada, por ejemplo, que perdimos un compañero en el estado de Pernambuco, muerto en una marcha en la ciudad, cuando un carro se metió ahí, un tipo... lo atropelló. Y este asesinato de este compañero es producto del odio que se pone, ¿no? Que se genera en la sociedad a partir de ese discurso de odio, discurso de violencia de las clases dominantes y que hace en ese sentido. Entonces, tenemos eso y al mismo tiempo siempre tuvimos la solidaridad incansable de la clase trabajadora. Y en diversos sentidos, Hay un ejemplo que transformó quizás esta construcción incluso internacional de dar una visibilidad a la lucha del movimiento sin tierra, que es el masacre de Eldorado dos Carajás en el estado de Pará en 1996, el 17 de abril, que incluso estaba en el mismo momento una conferencia de la Vía Campesina y que adoptó entonces a partir de ese día el Día Internacional de la Lucha Campesina, el 17 de abril, en referencia al masacre de Eldorado dos Carajás. De este momento, un gran fotógrafo brasileño que falleció la semana pasada, Sebastián Salgado, que incluso supimos ahora está se publicizando, luchó junto con la ELN de Marighella en los años 60, cumplió un rol muy importante, mismo que sea un poco invisible, de soporte a este proceso de la lucha y la resistencia en Brasil. Hizo las fotos y él, como era muy conocido, transformó eso, denunció a nivel internacional. Claro. A partir de ese proceso también no solo la solidaridad de la clase trabajadora que siempre tuvimos, desde el primer momento, cuando se arma un campamento, siempre hay diálogo con los sindicatos, las organizaciones en la ciudad, de todo ese proceso siempre fue una forma muy conectada y muy solidaria. Entonces sí, y por eso que te decía al comienzo, nosotros somos muy agradecidos a toda la solidaridad permanente y ahí nuestra forma, decimos, nuestro aporte para la construcción de la Revolución Brasileña es eso, producir, garantizar la producción de alimentos saludables para que la clase trabajadora se alimente bien, tenga fuerza para hacer sus luchas, Claro. pero también en otros espacios, también cuando están
hay en las huelgas, en la ciudad, hay todos estos procesos, el movimiento Sin Tierra también se pone junto para aportar a estas luchas, ¿no? Pues bien, enhorabuena por haber conseguido esa unidad. Ya digo, hablando de cifras, claro, aquí nos marean tanto la cifra de militancia, porque, como te comentaba antes, nos parecía una burrada. 1.700 militantes asesinados de 1985 y según ve ahora, ese goteo sigue incrementándose cada mes, cada semana. O sea, el número de militantes no es una época de las dictaduras militares ni de Bolsonaro. O sea, la democracia burguesa también sigue asesinando militantes. Exactamente, sigue. Incluso aprovechando eso, ¿no? Porque muchos de esos datos no son solamente de militantes del MST, mismo que tengamos mucho, pero de muchos sindicatos locales y también ahora... Simples campesinos, sin tierra, sin ser MST. Campesinos, los pueblos originarios, los quilombolas, que son las comunidades de afrodescendientes, ¿no? Que se organizan en el campo. Incluso estos son incluso víctimas hoy de una ofensiva brutal en el campo, con la expansión de la frontera agrícola y todo eso que significa... Sí, ¿no? la deforestación. La ¿no? deforestación, todo eso estamos hablando concretamente de una ofensiva que afecta directamente y aumenta los índices de violencia y de muertes en el campo en Brasil. Y mismo, como dijiste, ¿no? Desde la dictadura, pasando por los gobiernos progresistas, dentro de los marcos de la democracia burguesa en Brasil. Claro, sí, esto sin contar las millones de muertes por desnutrición que genera el capitalismo, etcétera, por enfermedad, por no acceso al agua potable, pues, etcétera. Claro, esto lo cuento como asesinato directo. Vale, pues un tema que escuchamos a tus compañeros cuando estuvieron por aquí hace unos meses era la importancia que se intentaba dar a la formación marxista en esos campamentos, en esas comunidades. Quería que nos explicases un poco si son esas escuelas de cuadros, si también se da esa formación en las bases, qué referentes tomáis, aportáis en esas formaciones. Sí, nosotros entendemos la formación como un proceso integral, ¿no? Entonces, ese proceso, desde el primer día que tú llegas, y también creemos que la formación no son solamente el momento teórico, el momento de discusión, ¿no? La formación como un proceso integral, cuando tú te organizas para hacer una lucha, cuando te organizas para hacer una movilización, cuando tú te organizas para hacer un debate, ¿no? Estás haciendo también, es un proceso formativo, ¿no? Claro, que incluso hacer un canal de riego, una rotura de una valla, como un medio de comunicación, de cómo tú comunicas la lucha, todo este proceso, esta dimensión. Pero sí, esta es una dimensión incluso histórica y que evaluamos que sigue como un desafío para la organización de la clase trabajadora hoy, ¿no? El nivel de la formación ideológica también, ¿no? Entonces, claro, con métodos y formas adaptados a cada contexto, a cada realidad, y eso bebemos mucho de la experiencia, ¿no? de nuestros pensadores revolucionarios marxistas latinoamericanos, ¿no? De no ser ni calco ni copia, como nos enseñó José Carlos Mariátegui, ¿no? De adaptar esta teoría, ¿no? que nos universal de la totalidad de entendimiento de la dinámica de la lucha de clase en el mundo para esta realidad del campo, esa realidad. Pero hay incluso a veces pasos anteriores, porque, por ejemplo, el número de analfabetos en el campo en Brasil es un número todavía que sigue alto. Entonces, un primer paso... Alfabetizar. Alfabetizar. Claro, y te decía eso por las escuelas para los niños. Hay una cuestión que parece que es muy simbólica, que el primer espacio colectivo que construimos cuando hacemos un campamento, cuando hacemos una ocupación, es el espacio de la escuela. Y esa escuela también vista de una forma integral, ¿no? Como espacio también de formación. Entonces sí, una formación que tiene una perspectiva de formación de las bases, una formación para la militancia y una formación para los cuadros. Claro que eso de una forma no estática, no dogmática, pero en una forma, ¿no? que garantice también, porque entendemos que la formación es que nos da la capacidad de interpretar para actuar en la realidad, en las contradicciones. Claro. Es eso que garantiza, como me preguntaba, nuestra forma de organización, que el movimiento al mismo tiempo tenga ideas centrales que permanecen en el plan nacional de cuáles son nuestros ejes, nuestra forma las banderas de lucha del movimiento, pero que permita una autonomía que las bases del movimiento también decidan
cuáles son los espacios que debemos hacer una intervención. Cada regional, cada coordinación local tiene esa autonomía también, porque hay una formación en ese sentido de entender que lo que debemos y lo que no debemos hacer, Claro. de entender cuáles son los límites, ¿no? Como tú decías, identificar un territorio donde tienen deudas gigantes con el banco, Claro. que no está haciendo, pero nunca vamos a ocupar una tierra que esté ahí en ese nivel. Claro. Entonces, esto lo que permite tener esta conciencia, ¿no? De que también no luchamos solo por una cuestión específica. El movimiento tiene una pata que es una lucha específica de la tierra, pero esta comprensión de que solo la lucha específica no resuelve nuestros problemas y que la conquista de la reforma agraria solo va a ocurrir en Brasil con la conquista de un proyecto popular es. para el país y la construcción de un proyecto estratégico, en nuestro caso el socialismo, decimos el socialismo. Eso es producto de una formación política constante, permanente, integral y en todos los espacios de formación. Sí, sobre todo, claro, desde aquí quizás lo podamos ver desde un punto más eurocentrista. Claro, aquí ya la formación, digamos, de leer, etcétera, escribir bien, comprensión, oral, escrita, ya la tenemos, pero nosotros hablando, por ejemplo, con un compañero que tenemos mucho cariño, el Negro Suárez, ahí de Argentina, nos dice, nosotros, claro, cuando vamos a dar formación a nuestros cuadros, eso lo que dices tú, de movimientos originarios, clase obrera, campesinado del norte de Argentina, dices, no ya es primero que aprender a que comprendan bien a Lenin, es que comprendan bien lo que leen en sí mismos, que comprendan bien que son obreros, que están explotados, que la única forma es la toma, o sea, cosas muy básicas que decimos, joder, lo tendrían que saber. No, hay gente que hay que hacerle ver primero cuál es su papel en por qué están siendo explotados, cosas muy básicamente de la toma, la teoría del Estado de Lenin, no, hay muchas cosas antes de eso que enseñar, entonces lo que dices tú muy casi igual. Y la lucha también enseña, ¿no? Porque sí, cuando claro. tú estás ahí... La praxis es la mayor maestra de teoría. Aprendes a Lenin y una ocupación de tierra, identificando, bueno, ¿por qué ocupamos una tierra? Claro. ¿Por qué rápidamente se moviliza la todo importancia de los medios de producción? Claro. Y por qué rápidamente el aparato represivo del Estado se pone ahí delante. Claro. Y después de la cuestión de cómo vamos a conquistar eso después, la necesidad de la alianza con los trabajadores de la ciudad. Esos son una traducción concreta de una perspectiva de Lenin, por ejemplo, sí, así, sí, ¿no? digo, de la construcción. ¿Cómo explicarles cómo los cuerpos de seguridad burgueses reprimen y defienden la propiedad privada de la burguesía? Pues recibiendo hostias en una toma de tierra. No hay mejor profesor que ese. El mejor profesor es la lucha. Eso para nosotros es algo que pienso que pone un poco, que nos dio esta capacidad de sobrevivir en los 40 años. Pues bueno, otra cosita que quería preguntar, ¿qué relación tenéis con otras organizaciones, partidos revolucionarios, sobre todo el LATAM de Latinoamérica y demás? Nosotros tenemos, el MST en general tenía una relaciones muy amplias con todas las organizaciones de la clase trabajadora e incluso una generosidad en ese sentido de dialogar. Hay un ejemplo que para mí es muy, muy concreto, que es visualizar en organizaciones, sean de una izquierda más radical o de una izquierda más moderada, gente que tiene esa referencia del MST por sus distintas perspectivas, ¿no? Y hay un respeto porque, bueno, hay una coherencia en su proceso histórico y todo eso. Entonces, nosotros somos parte de procesos de articulación más amplios también, que construimos y ponemos un poco más, nuestra energía en la construcción, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional, de diálogo con diversas organizaciones, con todas las organizaciones de lo que llamamos del campo popular en Brasil, ¿no? Con organizaciones, con movimientos sociales urbanos, con sindicatos, mismo con los partidos políticos, en todos los partidos de la izquierda en general. Y cuando hay banderas unitarias y todo eso, estamos juntos en todos esos procesos. Entonces hay una conexión buena y una relación de respeto con todo eso, ¿no? Pero al mismo tiempo digo eso porque hay un principio nuestro desde el comienzo del movimiento que es el principio de la autonomía. O sea, la autonomía del movimiento en relación a los gobiernos, al Estado y también a los propios partidos, ¿no? Entonces tenemos una relación, por ejemplo, con los partidos
de izquierda en Brasil, y los militantes del MST que quieren actuar más a nivel local o a nivel, bueno, sus espacios no hay un impedimento para que participen de esta vida política en general. Claro, desde que eso no afecte directamente Claro, lo que manteniendo una independencia manteniendo orgánica y... la orgánica del movimiento, eso. Entonces te digo eso porque en esos niveles de relación, por ejemplo, hay una construcción histórica que quizás ustedes conozcan, ¿no? A nivel internacional, que es la vía campesina, ¿no? Esa articulación de los campesinos, y cada región tiene su dinámica. A nivel continental tenemos una articulación que llamamos de ALBA movimientos, ¿no? La articulación de movimientos hacia el ALBA en el sentido de ser un espacio de articulación con diversas organizaciones que sean un carácter más político, un carácter mismo sindical, un carácter de movimientos sociales populares en nuestro continente. Y esto ya estamos ahí más de 15 años en construcción, a partir de construir una plataforma común dentro de la perspectiva de lo que es América Latina, en el sentido, ¿no? A nivel general. Y a nivel internacional estamos en la construcción de la Asamblea Internacional de los Pueblos, que es una articulación de carácter antiimperialista, que tiene una perspectiva también, ¿no? de la solidaridad internacionalista, y especialmente no solo de denuncia de todo lo que está pasando en ese escenario de la crisis internacional, todo eso, pero también ir refletiendo conjuntamente cuál es nuestro camino común ahí en la construcción de un proyecto socialista que supere la orden del capitalismo. Entonces, dentro de esos marcos, yo te diría que el MST tiene diálogo con muchas fuerzas y colectivos y fuerzas, así en el sentido de entendernos incluso que es importante tener esta abertura y no nos cerrarnos. Claro. Sí, pues tenemos muy pendiente esta plataforma internacional que nos comentas ahora de Euskal Herria, y lo que dices tú, es muy importante mantener relaciones internacionales con quien estás un poco más cercano y con quien no. O sea, al final recibir la solidaridad, pues a lo mejor tienes que tratar con gente, lo que dices tú, más socialdemócrata, pero que te apoya, aunque luego tú tengas una relación mucho mejor con otro, pero bueno, hay que mantenerlas. Y luego, por ejemplo, también me gustaría que nos hicieras una valoración sobre los BRICS, el papel de Brasil en ellos y el papel que crees que pueden jugar en un nuevo escenario multipolar, esta ruptura del escenario unipolar. Sí, nosotros estamos mirando al mismo tiempo con una perspectiva optimista, en el sentido de que haya una conformación, ¿no? más concreta de un bloque que se contrapone a la lógica del imperialismo. Eso es. ¿No? Y en su momento, importante destacar, ¿no? Un momento de un imperialismo mucho más agresivo, mucho más intensivo en sus formas, ¿no? Lo que algunos compañeros nuestros dicen incluso de un momento de quizás de un hiperimperialismo, con la violencia militar mucho más explícita en este momento contra todos los pueblos del mundo, y que busca apropiarse de los recursos naturales, de los recursos de todo eso de una forma muy escancarada, como decimos, ¿no? Entonces los BRICS y las medidas que están en debate interno de los BRICS nos parece muy interesante. El debate sobre la desdolarización de la economía, que me parece un eje central delante de un escenario de la dominación del capital financiero, del dólar en el mundo, de todo ese control. Pero también los BRICS es un espacio, por obvio, la construcción de la multipolaridad no va a ser un camino tranquilo, un camino... Claro. No, va a haber confronto, va a haber conflicto en esta construcción. Y los BRICS también están permeados de contradicciones internas de los propios BRICS. Digo eso porque esta semana mismo, este año, la próxima cumbre de los BRICS va a ser en Brasil, ¿no? En el mes de ahora, junio, julio. Y esta semana estaba, por ejemplo, el debate del Consejo Civil o Consejo Social de los BRICS, que son una construcción que comenzó en la última cumbre en Kazán, en Rusia, que comenzó y ahora en Brasil se dio un poco de continuidad, que es discutir, y eso de nuestra parte nos interesa también, discutir el rol de los movimientos, de las organizaciones. Y ahí hay una disputa incluso de ese sentido, si es organizaciones, la sociedad civil en un término más abstracto. Nosotros defendemos un consejo popular, que es discutir cuál es la perspectiva de los BRICS dentro también de una perspectiva de transformación que no involucre solo una relación entre los estados. O sea, una discusión más a fondo también sobre la perspectiva del sur global, cuál es la perspectiva también de las organizaciones del pueblo en general,
para este proceso. Claro. Y ahí lo que dices tú, hay países que no, que eran países incluso reaccionarios como la India, las nuevas Arabia petromonarquías Saudita. que están entrando ahora, que claro, es que lo que dices tú, es pues como el antiguo movimiento de países lo alineados, que es que confluían países antagónicos con príncipes, con países como Yugoslavia. El espíritu de Bandung. Claro, exacto, el espíritu la conferencia de Bandung. Es que ya era difícil entonces, pues imagínate ahora. Sí, decimos que todavía ahora estamos reviviendo un poco del espíritu de Bandung en el sentido. La tricontinental, vuelve a Y la resurgir. tricontinental, incluso nosotros, uno de los procesos que proporcionó la Asamblea Internacional de los Pueblos, en ese sentido de diálogo y de construcción, es un instituto de investigación social que se llama Instituto Tricontinental, que hay la página en la internet que se puede buscar, y ahí estamos también buscando esta perspectiva también de la elaboración teórica, pero no una elaboración teórica abstracta, una elaboración teórica que es parte de la realidad y de las luchas concretas de los pueblos del sur global, y a partir de eso también construir una elaboración para, bueno, entendermos mejor el contexto, para actuarmos de una forma más. Y ahí el instituto tiene... sí, lo leemos de vez en cuando, los textos que van sacando, y esos son interesantes en relación con estas nuevas teorías, de buscar incluso eso, es el momento de la historia exige, ¿no? Incluso este momento de la tensión, de la perspectiva, de la construcción de una multipolaridad, Claro. como dicen a veces, bueno, queremos solo la multipolaridad también... no nos resuelve el problema, ¿no? Decimos, queremos un mundo multipolar y pluricéntrico, por ejemplo, Claro. de tener también muchos más centros, no queremos un nuevo centro que se hegemonice. Y extender todas estas teorías del intercambio desigual entre norte y sur global. Pero etcétera. nosotros que vivenciamos los años 90, ¿no? Que se produjo todas las tesis del fin de la historia, que Fukuyama, ¿no? Dijo el fin de la historia, que no había, pues, que era más fácil se destruir el mundo. Sí, cae el muro de Berlín, cae todo ya. Por eso que pienso que este momento es un momento que vemos así con una expectativa buena, un poco de esperanza y de optimismo. Es la primera vez que estamos un poco en auge el antiimperialismo como una piedra en el zapato. Yo pienso que nuestra generación, no sé, yo tengo 39 años así, y bueno, y es eso, crecemos en un mundo todo... De la derrota de la Unión Soviética, la derrota del comunismo, de los partidos comunistas, de la victoria del revisionismo, nos hemos comido doblado. Todo este contexto súper complejo que vivenciamos. Y pienso que es por eso quizás, ¿no? Y a veces también hay, y es normal que en este momento también haya a veces situaciones y cosas un poco, ¿no? De un súper optimismo en relación como bueno, solo la confirmación de los BRICS va a resolver todos nuestros problemas. Sí, y pienso que ahí está la clave, así, también de discutir. No, los BRICS pueden abrir puertas y son así muy importantes en ese sentido. Y no solo los BRICS, diría otros procesos de articulación a nivel regional. En Latinoamérica, lo que fue la construcción de CELAC, del Consejo de Estados Latinoamericanos, que fue la construcción, ¿no? para combater una perspectiva de la hegemonía de los Estados Unidos en América Latina a partir de los procesos regionales, ¿no? Entonces la CELAC es conformada por todos los estados latinoamericanos, sin Estados Unidos y Canadá. Sí. O como fue la UNASUR en aquel momento, el primer momento del gobierno progresista. Son ideas y procesos de articulación regional que nos interesan en el sentido también de ir fortaleciendo esta perspectiva de la construcción de un mundo multipolar y pluricéntrico. Y lo que dices tú es cogerle el punto, porque bueno, aquí, tanto en Euskal Herria, digamos, como en Europa, también se da ese proceso de gente que se pasa de vuelta con los BRICS y gente que se queda corta. Es decir, gente que ve los BRICS como un proceso ya de esto es el socialismo, la China socialista, ya prácticamente que dicen casi la Rusia socialista, o sea, y los otros, todos los que siguen las teorías del KKE griego, son teorías interimperialistas, es decir, Rusia es imperialista, China es imperialista, estos son guerras, o sea, los BRICS es el otro bloque imperialista, teorías que aquí combatimos muchísimo. ¿Cómo que imperialista? O sea, no. ¿Son países capitalistas? Sí. ¿No son socialistas? No, pero combaten el imperialismo, son la oposición al imperialismo, por supuesto, que ahora mismo es quien abre, o sea, y hay gente que no lo entiende, y ahí creo que es encontrar ese punto justo de explicar que los BRICS abren un camino, que si no es un camino socialista, por lo menos es una piedra grandísima en el zapato del imperialismo, que lo que dices tú, que en una generación no la hemos visto así hace muchos años. Exactamente. Yo pienso que es eso, ¿no? Y este proceso de la Asamblea Internacional de los Pueblos nos permitió así abrir un poco también además de las relaciones más políticas y todo, este contacto, esta convivencia más directa con procesos que son para nosotros muy importantes y muy centrales hoy, ¿no? Por ejemplo, además de nuestro proceso permanente de parte nuestra, tenemos una brigada, por ejemplo, en Venezuela a 20 años, ¿no? Desde 2000
2005, 2006, tenemos una brigada permanente allá contribuyendo con el proceso, por ejemplo, de ayudar el proceso, el pueblo de Venezuela en el sentido de la producción de alimentos que siempre fue una cuestión. Este año tenemos un gran proyecto allá que se inaugura, que se llama Patria Grande del Sur, que es una área de producción que se comienza con 10.000 hectáreas ahí, en conjunto con la Unión Comunera, una organización local, y de construir un proceso de producción de todo, replicar un poco de nuestro conocimiento, pero también en el sentido, bueno, para aportar el proceso allá, nuestra solidaridad permanente con Cuba y con todo lo que pasa. Pero el proceso de la Asamblea Internacional de los Pueblos nos abrió también otros procesos de relación. Claro. Por ejemplo, tuvimos y estamos en contacto también con los procesos de Sahel, por ejemplo, claro, ¿no? Sí, muy importantes ahora. Y esta relación nos abrió incluso de visibilizar en Brasil lo que está pasando en Sahel, claro. ¿no? De visibilizar, además, bueno, por obvio, la cuestión de lo que pasa en Palestina, del genocidio del pueblo palestino. Entonces, pienso que estos procesos de articulación internacional que tienen su autonomía en relación a eso van también caminando y todos esos debates siempre están ahí, ¿no? Y de construir cuál es el medio, así la línea justa, como decimos, ¿no? Entre no caer en una superdimensionar este proceso como si eso fuera a resolver todos nuestros problemas, ¿no? Pero al mismo tiempo de entenderlo, como bien dices, de entender de que eso sí genera una contradicción en ese sistema imperialista que hegemoniza, ¿no?, el mundo bajo la fuerza militar principalmente, ¿no? Sí, porque es importante la que nombra Venezuela eso, es importante empujar desde los procesos revolucionarios populares. Estuvimos ahí también hace poco en Venezuela, la producto como el movimiento comunero, súper importante en cómo está empujando al socialismo, incluso al propio gobierno, al propio movimiento, al propio chavismo entero. O sea, el movimiento comunero, vanguardia ahora mismo, según creemos nosotros allí, de empujar, de apretar, de comunalizar en las comunas, valga la redundancia, es decir, muy, muy importante. Sin esa vigilancia, incluso defendiendo frente a los fascistas, ellos mismos sus propias comunas, haciendo grupos armados, o sea, esa importancia pero eso sí, y eso también otro elemento de nuestra generación, que siempre hablamos de esto, que nuestra generación, el ejemplo mayor para nosotros, por la relación cercana, incluso a América Latina, es lo que pasa en Venezuela, ¿no? Desde el primer momento, ¿no?, de la conexión todavía con Chávez, en el comienzo de la revolución, cuando había muchas dudas, incluso en la izquierda latinoamericana, sobre quién era Chávez y todo eso, y que Fidel lo bancó, ¿no? No es porque teníamos ese sentido también, que es normal, por el ser un militar y todo eso, y todo lo que representan los militares en nuestros procesos latinoamericanos, ¿no? Había una desconfianza. En un primer momento, ¿no? De, a ver si va a ser otro golpe trucho, otro golpe militar. ¿Quién es este militar que está ahí? Y bueno, y después se generó una relación de confianza, en especial un cariño muy grande de él con el movimiento y del movimiento con él. Y eso también. Y pienso que estos son ejemplos bien concretos, ¿no?, de estos procesos. Y esta relación que tú bien dices, ¿no?, el rol que cumple, ¿no?, desde el golpe de timón que Chávez dio, que dijo, no, comuna o nada, en ese sentido, ¿no?, de establecer eso, que es de la base, mismo que los procesos de cambio real no parten solamente de una perspectiva. Bueno, es muy importante tener el gobierno, y es central para este proceso tener el control, tener un gobierno revolucionario que vaya cambiando la estructura de un Estado burgués histórico, pero sin el proceso de la organización, la movilización permanente del pueblo, eso es imposible. Eso lo vimos ahí claramente. Todos los aciertos de la Revolución Popular, y ser socialista así que es una Revolución Popular, ha sido el controlar el ejército, tenerlo claro que no te van a pegar un golpe, que los altos cargos, y el proceso de las comunas, de activas continuamente, vigilando y apretando siempre hacia adelante, muy importante, muy importante. Y eso es un elemento fundamental, ¿no?, de mantener este proceso. Son los soviets, al final es que es eso, las comunas, los soviets, las asambleas populares, como lo quieras llamar, el poder popular. No, y la experiencia, mira, eso es súper interesante, porque cuando en este día que se conoció el libro incluso de Chávez, que es un discurso del aló presidente, cuando él anuncia esta perspectiva del golpe del timón, que el proceso bolivariano debería cambiar, Chávez cita justamente esto, el proceso de las comunas acá. No estamos inventando, no estamos partiendo del cero. Él cita ejemplos desde la toparquía del ejemplo ya de Simón Rodríguez, el ideólogo de Simón Bolívar, reivindica todo el proceso de autoorganización de las comunidades de los Andes, reivindica los procesos que se construyeron en China, reivindica los soviets, reivindica incluso el espíritu de la comuna de París, y todos esos procesos. Es lo que dices tú, siempre que, por supuesto, el marxismo no es un dogma, es una guía para la acción, pero eso, hay muchas veces que nos podemos intentar inventar cosas nuevas que ya
ya tenemos ejemplos de los que coger, adaptándolos a nuestras condiciones materiales, a nuestras tiempo condiciones histórico, ¿no? objetivas, pero joder, ya tenemos ejemplos históricos de qué ha valido y qué no ha valido en la vida. Total. Pero bueno, pues otra cosa que queremos preguntar es vuestra opinión, vuestras relaciones con Lula da Silva y el PT. Me imagino que esos altibajos en cuanto a ilusiones y a desilusiones. Sí, total. Pienso que eso, pero es importante hacer un análisis, bueno, a partir de esta realidad, ¿no? Contradictoria, es verdad, porque por un lado vivenciamos un momento muy difícil, ¿no? Tuvimos en un golpe 4 golpes, ¿no? La deposición de la presidenta Dilma, que era una presidenta legítima, electa por un golpe parlamentario judicial, un lawfare total, así. Ahora, sí. Muy arquitectado, incluso con los jueces que estudiaron allá en los Estados Unidos, Sí, muy bien orientados. Son Yale, etcétera, las mejores Muy universidades. bien orientados, estuvieron ahí con un proceso muy así, y eso, bueno, la historia se comprobó después, todo eso, esas relaciones, incluso relaciones que estaban ahí, incluso que involucraban millones, involucraban concretamente el dinero también, no era solo una cuestión ideológica. La CIA tiene una vista larga que es como, puedo formar a alguien, tenerle 10 años en formación para luego meterle donde le quiera meter y no tiene ninguna prisa en hacerlo. Ninguna. No. Entonces comenzaron con este proceso incluso que para nosotros viene de la crisis del capitalismo que en 2008 tuvo esos momentos. Entonces comienza ahí en Brasil a generar todo un clima, en 2013 movilizaciones que ellos disputaron, comienza la ascensión de las ideas nuevamente que surgen de esas ideas de defensores de la dictadura, esos discursos de odio en la sociedad, y bueno, culmina con el golpe en contra Dilma. Después de eso, del golpe contra Dilma, viene un segundo golpe que quizás es el más violento, que es la aprobación en el Congreso Nacional de una retirada de derechos, ¿no? El derecho a una reforma laboral, una reforma del sistema previdenciario, que, bueno, dice respecto ahí a la cuestión de las pensiones, ¿no? De la jubilación, ¿no? De otros derechos que fueron sacados, incluso con esta mayoría que se construyeron ahí. Después, en 2018, cerca de las elecciones, viendo la posibilidad que tenía Lula de ganar las elecciones, lo encarcelaron, ¿no? Lo pusieron preso ahí por más de 500 días en este proceso. Y después surge una figura en alianza con esta burguesía neoliberal, supuestamente democrática, que no tuvieron ningún pudor de apoyar y elegir a Bolsonaro. Claro, adentro después tuvieron muchas contradicciones entre ellos, ¿no? En la forma que Bolsonaro, proponía esta forma, ¿no? Más fascista mismo, abiertamente fascista, y vieron contradicciones. Pero llegamos a 2022 en un escenario muy difícil, que estábamos entre un proceso de la reelección de Bolsonaro o la posibilidad, y ahí después que Lula sale de la cárcel, nosotros, por ejemplo, tuvimos en la vigilia de Lula, por la liberación de Lula, tuvimos un rol muy importante, es que tuvimos todos los días ahí organizando... En la puerta de la cárcel, ¿no? Un campamento al lado de la cárcel organizado. El movimiento cumplió un papel muy importante por entender esto, ¿no? De que era una cuestión así, era un proceso no contra Lula, sino un proceso en contra de la clase trabajadora, en contra de nuestras perspectivas, ¿no? Bueno, con muchas contradicciones de ese proceso, en 2022 se puso esta cuestión. O era la reelección de Bolsonaro o una perspectiva. Y este frente amplio que se constituye, que elige por final a Lula, que involucra sectores importantes de la clase trabajadora y al mismo tiempo esos sectores liberales democráticos, ¿no? Que estaban contra Bolsonaro, es la caracterización inicial de este gobierno Lula 3. Lula 3 no es distinto, es otro momento histórico en relación al Lula 1 y 2, ahí, un otro momento de condiciones económicas, de toda la relación de la región, un momento de crisis, de profundización de la crisis del capitalismo. Entonces sí, hay mucha contradicción y para nosotros es un medio termo ahí que tenemos que tener mucha conciencia. Bueno, primero que las cosas no van a se resolver en el corto plazo. No es una cosa que, bueno, no tenemos un gobierno, no es un gobierno de revolucionario, tampoco es un gobierno popular y tampoco es menos que el gobierno, con menos condiciones que el gobierno de 1 y 2, que para nosotros ya fueron muy limitados. Claro. Entonces, nuestro rol es aprovechar esta ventana, de respiro democrático para no perder la centralidad en el trabajo de base, la organización, la construcción de fuerza popular.
Eso no podemos perder y nos ilusionar que adentro de las estructuras del gobierno van a cambiar cualquier cosa. Tenemos que aprovechar este momento para seguir acumulando fuerzas e incluso algunas políticas que de vez en cuando salen ahí, aprovechar. Por ejemplo, las cocinas populares abrieron son pequeñas victorias que, bueno, que tenemos que aprovechar lo máximo, pero tenemos al mismo tiempo una lectura crítica de ese proceso, que es muy limitado, ¿no? Que tiene un poco de falta incluso de osadía, incluso de los ministros de izquierda. Hay una lógica institucionalizada de la izquierda así en general, que piensa solamente con eso, que las cosas van a se resolver dentro de un espacio, que, por otro lado, es un espacio que está hegemonizado ahí por sectores de la bancada en el Congreso Nacional, que llamamos la bancada BBB, del BOE, de la bala y de la Biblia. ¿No? Eso se conforma una estructura que ellos cambiaron, incluso en Brasil, que había un sistema presidencialista, donde el Poder Ejecutivo tenía una capacidad mucho mayor de inversiones y todo eso, perdió en estos últimos años, ¿no? La capacidad. Hoy ellos controlan una parte importante del presupuesto, controlan la agenda política muchas veces, entonces hay una necesidad ahí. Entonces, por un lado, tenemos que defender este gobierno de la amenaza del retorno de Bolsonaro, porque ganamos las elecciones de Bolsonaro, pero el bolsonarismo sigue vivo en la sociedad. La extrema derecha tiene la posibilidad de volver el próximo año, concretamente. Si el gobierno Lula no tiene éxito, principalmente en la economía, vuelve. Sí, sobre todo eso, es que lo que hablábamos ayer también con otros compañeros, la socialdemocracia, al final lo que dices tú, o sea, al final es su papel y se queda tan corta en cuanto a los derechos, o sea, que no hace nada al final por los derechos reales de los trabajadores, se quedan 4 leyes etcétera, que al final vuelve con más fuerza siempre la derecha. O sea, al final es que, como decía Stalin, al final hacen del papel de la pata izquierda del capitalismo y del imperialismo, porque crea tanta desilusión entre la clase obrera que le ha votado, creyendo que iba a hacer algo, que al final todos esos sectores, aquí pasa, por ejemplo en el Estado español, mucha clase obrera se está yendo a Vox, porque los que supuestamente los Podemos, Sumares, etcétera, no hacen nada cuando están en el poder. Entonces crea tal desilusión que gira todo eso y se va a la extrema derecha y vienen los fascismos y está viéndose en toda Europa, como después de sociales democracias que no hacen absolutamente nada e incluso más gasto militar. La gente pega un giro, el populismo gana y surge el fascismo, pero igual que surgió Hitler ante la ineptitud de la socialdemocracia alemana y etcétera. Exactamente, sí. Pero yo pienso que en Brasil hay entiendo en Brasil hay una diferencia en el sentido de que, por ejemplo, Lula hoy es nuestro menor problema dentro del gobierno. El propio Lula tiene algunas veces el discurso más contundente de lo que fue el gobierno Lula 1 y 2 en general. La cuestión central es la correlación de fuerzas internas de este proceso, que también es mucho más limitado en el sentido, ¿no? Lula hoy incluso está ahí anunciando un nuevo asentamiento en el estado de Paraná. Está ahí haciendo los discursos de que es importante la reforma agraria, que no hablaba en los gobiernos iniciales. Pero las contradicciones ahí, y para mí es eso también totalmente de acuerdo, las ilusiones que solo, y no digo eso, ¿no? La lucha es importante, ojalá, ¿no? Hacer del Parlamento una tribuna para fortalecer la organización y la lucha del pueblo en general. Pero hay un espíritu, una ilusión con las instituciones que de repente eso para mí es lo principal contradicción de la izquierda en ese sentido, ¿no? Y que tampoco puedes impulsar a las masas a que tenga esa ilusión en ese proceso fórmula, ¿no? En esa democracia burguesa que, por otro lado, como dices tú, como socialistas intentamos derribar, entonces hay que tener... Claro. Sí, y es una cosa así, de esa fórmula de parlamento, calle, parlamento, que no hay más, ¿no? Que la lucha institucional debe fortalecer la perspectiva de la lucha, y eso no hay. Claro, porque imagino que igual, ya que dices esas buenas relaciones que tenéis con Venezuela, con el proceso comunal, imagino que las declaraciones de Lula respecto a Venezuela ahora habrán caído en parte del movimiento que le sigue apoyando y que le sigue diciendo un poco un jarro de agua fría, ¿no? Sí, pero nuestro apoyo es un apoyo, siempre fue muy explícitamente crítico y nunca abdicamos de nuestras posiciones, ¿no? Incluso los temas, por ejemplo, el tema de Venezuela, ¿no? Rápidamente también articulamos como ALBA Movimientos en Brasil una carta, el tema del acuerdo Mercosur-Unión Europea, en ese sentido también, de demostrar todo eso. El tema de Palestina ahora, por ejemplo, que él dio declaraciones importantes hablando del genocidio, explícitamente del genocidio. Fue muy atacado incluso por los sectores del sionismo allá, pero está hablando. Pero
ayer salió una carta con artistas, intelectuales, organizaciones exigiendo, Lula, no basta más solo palabras, hay que partir para las acciones, tenemos que cortar las relaciones con Israel. Entonces pienso que eso también es importante de nuestra parte, de ser también esta perspectiva crítica, ¿no? De no quedarnos ahí como una lógica acrítica del proceso que vivimos allá. Claro, pues bueno, me dicen ya que nos quedan 10 minutillos así. Te voy a decir una última cosa, una opinión eso de aquellos años 60 y 70, aquellos años de Carlos Marighella, del PCB, de la ALN, un poquito una opinión que tenéis de tanto de Carlos Marighella como de esos años. Y para cerrar, lo que quieras tú decirnos y demás, para acabar la entrevista. Bien, bueno, Marighella para nosotros primero es una inspiración, ¿no? Bebemos mucho de ese ejemplo. Claro, él como una figura que representa un poco de ese espíritu de esta generación, ¿no? La historia de Marighella desde su nacimiento, ¿no? Que nace ahí ya es una síntesis de Brasil, también de la lucha revolucionaria en Brasil, ¿no? Después cuando joven, en los años 30, como militante, combatiendo los fascistas en Brasil. Hay capítulos de su historia que son fantásticos. Cuando joven, ahí secundarista, estaba ahí luchando contra lo que llamaban las fuerzas... las bandas fascistas, ¿no? Integralistas. Confrontándolas en la calle a tiros. Las gallinas verdes, que eran los integralistas, los nazis de Brasil que intentaron se formar en esos años. Después fue preso en el Estado Nuevo, estuvo en la cárcel, sale de la cárcel y va y vira uno de los diputados de los comunistas después de la guerra, ¿no? En 46. Es casado, su mandato, bueno, el PCB, entonces es puesto en la ilegalidad, después vuelve y va, bueno, en la lucha, después rompe con el Partido Comunista, forma la Alianza de Liberación, la Acción Liberadora Nacional, y va a la lucha armada y por final eso. Pero Marighella, entonces, para nosotros es un poco de esta síntesis, ¿no? Que es como un retrato de la historia de nuestra lucha, de la lucha de nuestro pueblo del siglo XX, ¿no? Que pasó por esto con un ideario muy fuerte, ¿no? De esa perspectiva ideológica, de mantener la perspectiva, ¿no? Pero también, su historia también demuestra la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones, ¿no? Claro. Incluso en el último momento de su vida ahí, relacionado incluso con los curas dominicanos de la teología de liberación, ¿no? Sí, ¿no? Así, es una cosa, un tipo, bueno... Sabía remar en todas las aguas. Sabía remar en todas las aguas, sí, una relación fantástica. Entonces, para nosotros es un referente de nuestra lucha, sí, en el sentido que tenemos que resgatar, incluso para que no se perca esta memoria de Carlos Marighella, con esta capacidad incluso de no... Después estuvo también en el proceso de Tricontinental, estuvo en Cuba, todo eso, así, en la OLAS, ¿no? La reunión de la OLAS estaba ya como... Sí, imagino que allí también tendréis un proceso de demonización, igual que ahora mismo en Argentina con todos los montoneros y más que le están intentando demonizar, terrorismo, no sé qué, pues toda esa época imagino Total, y siempre fue eso, claro. Sí, Marighella como el enemigo número uno de la dictadura, se pasó eso, pero también, ahora también hay una remontada de la historia con la propia película, la película de Wagner Moura, ¿no? Que hizo sobre Marighella, que se transformó un poco conocida. Claro, y ahí cuenta un poco también de esta parte, bueno, de este tipo de leal que entregó su vida. Entonces, Marighella para nosotros es, sí, ¿no? Un ejemplo de inspiración y que, bueno, nos permanecemos así como un deber nuestro de seguir, ¿no? Rescatando su ejemplo y principalmente eso que decía, ¿no? De seguir la construcción de su proyecto. Su legado. De su legado, ¿no? Pues nos alegra oír eso, aquí también es un referente para nosotros. Pues lo que te digo, como para acabar, si quieres comentarnos cualquier cosa que quieras, que estamos ya casi con el tiempo encima. No, solo agradecer la invitación por el debate, hay muchas cosas, ¿no? El tiempo... Sí, se nos queda, al final tenemos que meter en una hora, podríamos aquí tirándolo 2 horas. Sí, total, agradecerlo y decir eso, ¿no? Que desde nuestra perspectiva, ¿no? De la construcción de la solidaridad, de las relaciones entre los pueblos, eso para nosotros es fundamental, ¿no? El internacionalismo para el MST como principio, como valor y como elemento fundamental de nuestra estrategia nos pone en esta perspectiva permanente de seguirnos contribuyendo en todos los temas, sea el tema de la comunicación popular, el tema de la formación política, el tema de hacer, entonces nos ponemos también ahí abiertos también para que podamos seguir construyendo juntos este camino ahí en construcción. Eso es, pues un gusto conocerte, entrevistarte y como dices tú, tanto desde Euskal Herria, desde Brasil, desde el norte global, subglobal, atacar al imperialismo hasta derribarlo y hasta la victoria siempre, compañero. Hasta la victoria siempre. Venga. ¡Lucha!